dura más o menos 22, 25 minutos. Eh, Hay toda una reflexión respecto a qué es la ética, qué se está entendiendo por ética, qué es la moral, si ambas se entienden en el mismo sentido o si hay una diferencia. Incluso los estudios de la doctora de la Cortina tienden sobre todo, me parece, que a establecer un punto importante que ojalá hayan podido observar, la relación estrecha que existe entre la ética y la política. Cuando hablamos de política, tenemos que recurrir forzosamente a la ética. No hay un discurso político que esté exento de recurrir a la ética para sostenerse. En tanto que la ética va a ser una reflexión, ¿no? Vamos a decirlo así muy sencillo, ¿no? Porque ahorita falta que ustedes comenten un poco lo que han indagado. Vamos a entender en términos generales que la ética va a ser una reflexión sobre lo moral, ¿no? Y la moral tendría que ver con juzgar si una conducta es buena o mala. Ahora, el problema con la moral es que no todo acto en términos morales se puede clasificar como ético. Es decir, hay actos morales que se clasifican en el terreno de lo político. Por ejemplo, ahí tendremos que distinguir entre en dónde radica una norma moral, por ejemplo, o una obligación, ¿no? Moral, donde hay, por ejemplo, cuando uno mmm, falta a ciertas, no sé, pedimentos de la sociedad, por ejemplo, subirse a un autobús y no pagar el pasaje, ¿no? Saltarse los torniquetes del metro, robarse la luz, ¿no? Este, Todas estas situaciones en las que finalmente está comprometido mi ser, ¿no? Mi ser moral, también tienen una implicación en lo político, porque estos actos me van a llevar también a ser sujeto por un lado, sujeto de derechos y por otro lado, a ser un sujeto de obligaciones, ¿no? Entonces hay ciertas obligaciones que deben cumplirse en términos políticos, ¿no? De moral, ¿no? Y otras que las tenemos como por deberes, ¿no? Por un deber que se hace, vamos a decir que de manera natural, ¿no? Y que eso permite que no nos matemos entre nosotros, ¿no? Entonces, aquí lo que me gustaría que hiciéramos es que recogiéramos información, por un lado, para poder distinguir estos conceptos que acabo de mencionar. Y por otro lado, considerar siempre como una especie de corolario, ¿no? Como una especie este, de, de, de propuesta a partir de la cual vamos a reflexionar durante todo el curso cómo es que el discurso político, la política no puede prescindir de la ética. Y la ética es una forma de hacer política. Eso es algo que nos debe de quedar claro, que siempre cuando recurrimos a un problema moral, lo podemos hacer en dos sentidos, desde la ética y desde la política. Pero la política es una forma tiene que apelar forzosamente a la ética y la ética es una forma de hacer política. Entonces, siempre cuando revisamos algún autor, ahorita que termine la clase, les voy a subir el primer autor que vamos a revisar, que les había comentado que vamos a hablar de Sócrates inicialmente. Vamos a revisar el texto de la Apología en un fragmento muy pequeño, por cierto, que les va a dar muy bien tiempo de leer el fin de semana, o en un ratito. Es un fragmento que les he seleccionado para que no leamos todo el texto. El texto de la Apología de Sócrates es un texto más o menos grande, ¿no? Tiene cerca de 300 y tantas cuartillas, porque en este texto se recogen, voy a decir que varios diálogos, ¿no? Entre ellos el de la muerte de Sócrates, o el enjuiciamiento de Sócrates, me parece que el Critón, ahorita se me están escapando, hay otros dos textos, entonces es una recopilación, vamos a decir, de algunos diálogos de Sócrates. Y bueno, acá lo importante, menciono esto de la relación entre ética y política, porque siempre que veamos a un autor, ¿no? Siempre que recojamos información de un autor y lo que vamos a hacer es, voy a decirlo así, vamos a utilizar el autor como un foco, como un faro que pueda iluminar nuestra cotidianidad, nuestra realidad, ¿no? Nuestra contemporaneidad. Es decir, aunque Sócrates vivió
en el siglo cuarto, quinto antes de Cristo, me parece que la lectura, ¿no? Solo de Sócrates, sino de varios filósofos que versan sobre el asunto de la ética o que dedicaron estudios sobre la ética, nos va a permitir utilizarlos como un faro, ¿no? Si quieres, como una brújula, dice Aristóteles, que pueda servir para iluminarnos el camino que estamos hoy trazando. Entonces, siempre que veamos a un autor, es importante que revisemos vida, obra, contexto histórico y filosófico del mismo, porque eso nos va a permitir entender no solo qué quería decir el autor por sí mismo, en términos generales de su teoría, sino también nos va a permitir comprender cuáles eran, cuál era la situación, cuál era la problemática, ¿no? En términos morales, ¿no? En términos eh, de conciudadanos, ¿no? De vivir juntos. ¿Cuál era esta problemática que se planteaba el autor, de suerte que este modo de vida lo obliga a erigir una postura, ¿no? A tomar una postura o a erigir una teoría, una hipótesis. Entonces, siempre revisar lo que acontece alrededor del autor nos va a explicar sobremanera qué está entendiendo el autor por tal o cual concepto y en esa medida, entonces, poder iluminar el camino que hoy estamos observando, ¿no? Día a día, vamos a decir que en esta realidad mexicana, ¿no? O en esta realidad mundial, si quieres, y cómo estos autores nos permiten comprender lo que hacemos hoy. Ahora, entonces vamos a empezar por cosas muy elementales. No sé si indagaron o si ya tienen claro, ¿no? Yo esto lo veo desde lógica cuando están en primer año, explico este asunto de qué es la filosofía, ¿no? Y hay que entender que la lógica y la ética, ¿no? Donde estamos instaurados el día de ahora, son ramas de la filosofía. Y hay que entender a la filosofía como la madre de todas las ciencias, ¿no? La filosofía como un estudio pormenorizado sobre asuntos que tienen que ver no solo del ser en cuanto a sí mismo, sino de su relación con otros. Y en esta relación con otros podemos establecerla en términos éticos, ¿no? En nuestra relación con otros o nuestra relación de nosotros con el mundo, con el conocimiento, y le llamamos epistemología, le llamamos filosofía de la ciencia. Cuando establecemos una relación de nosotros con nosotros mismos, le llamamos ontología, le llamamos filosofía de la mente. Cuando establecemos la relación de nosotros con el arte y le llamamos estética. ¿Sí me explico? La filosofía va a ser este punto de encuentro en el que todas las ciencias se preguntan por las primeras cosas y las primeras causas para comprender de qué va, ¿no? Sobre qué vamos a hablar. Entonces, la filosofía va a ser este terreno a partir del cual muchas ciencias se erigen para plantearse preguntas, ¿no? Y las preguntas van en múltiples sentidos, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el mundo? ¿No? ¿Qué es la fisis? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es el hombre? ¿No? ¿Qué es qué es el bien? ¿No? ¿Qué es la justicia? Etcétera. Entonces, todas estas preguntas que se plantea la filosofía van a ir en diferentes caminos y esos caminos son justo las áreas de conocimiento de la filosofía. Y si nos queremos plantear qué es el bien, ¿no? ¿Qué es el mal? ¿Cómo se constituye un valor? ¿Cómo se le da eh, em, cómo se le da vida, cómo se practica un hábito, una costumbre, cómo se llega a ser un sujeto que tiene no solo un discurso bello, ¿no? Y verdadero, sino que se dice de él que es un hombre justo y verdadero, justo o que es un hombre de bien, etc. Cuando hablamos o nos preguntamos estas cosas, entonces estamos en la ética. Y bueno, entonces a partir de aquí voy a comenzar a tomarles participación y me dicen, estoy terminando, me falta muy poquito para terminar su grupo, porque me mandan a mí de la prepa el Excel, ¿no? Pero a mí me sirve más hacer un Word, soy más como a la antigüita, hago mis tablas y ahí voy registrando. Estoy por terminar la suya, pero los voy a anotar ahorita y ya conforme la próxima semana que vemos, les paso lista y ya les muestro cómo está conformado el grupo por si no estás incluido en el grupo, ¿no? Si dentro de las listas no estás,
ahí hay un problema, tendrás que acudir o preguntar, ¿no? En la secretaría. Pero a mí me sirve como para ir tomando participaciones y eso va ayudándome a generar un criterio de evaluación. Bueno, entonces voy a comenzar con participaciones. Les pido por favor con levantamiento de mano. Vamos a empezar, primero, ¿qué es esto de la ética? Esta definición etimológica tradicional, ¿no? Y contemporánea de la ética. O sea, ¿qué estamos entendiendo hoy en día por ética? Ahí, por ejemplo, puedes hacer un condensado de entre lo que indagaste y lo que pudiste recoger, ¿no? Del material de la doctora de la Cortina, ¿no? ¿Cómo explica la ética la doctora de la Cortina? ¿Qué está entendiendo por ética, por moral? Si hay una diferencia, si no la hay, ¿cuál es el problema que se plantea la ética? ¿Sí me explico? Entonces podrías hacerlo como un condensado así de, pues yo investigué esto, pero con el video se me ilustró esto, ¿no? O el video me confundió porque entonces ya no comprendí tal cosa. ¿Sí me explico? Vamos a tratar de que nuestras participaciones no tienen que ser exactas y así las mejor, tienen que exponer lo que yo comprendí, lo que me pareció complicado y algo a lo mejor con lo que me quedo, lo que me hizo ruido, lo que me hizo significado o sentido, pero que me parece que a lo mejor requerimos de mayor información. Bueno, voy con Pérez Lozano, por favor. Sí, según lo que yo comprendí, ética proviene de el verbo, bueno, el griego ethos, el cual, según el video, se puede referir al carácter o a una costumbre, y es diferente a la moral porque aunque viene de la misma raíz del latín, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Está medio complicado decirlo. Pues es diferente, o sea. Y también, según lo que yo investigué, podría ser etos una manera de hacer las cosas o un hábito. También se puede referir a la palabra, bueno, se puede asociar con la raíz indoeuropea, separar, y también con etnos, que puede ser nación, pueblo y raza. Y ya, eso es todo lo que... Sí, sí, está bien, excelente. Vamos a tratar de que con lo que tienes, Monse, y lo que puedas escuchar de los compañeros, podamos tener una visión más panorámica, ¿no? De algunos elementos importantes para comprender qué es esto de la ética. Muy bien. Mejía, por favor. Josué. Sí, maestra, gracias. Bueno, primero me gustaría bueno, dar las definiciones que yo busqué anteriormente. Y bueno, en la definición etimológica, ¿no? Bueno, yo investigué que proviene de la palabra ética, proviene del griego éticos, y es un problema, ¿no? Es un problema de la existencia humana que se ha abordado teóricamente por la filosofía, ¿no? Desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, ¿no? Y bueno, pues muchos pensantes antiguos, muchos intelectuales antiguos, creían que no existe un acuerdo unánime sobre el deber del hombre, eso es lo que daban sobre la definición etimológica de ética. Sin embargo, bueno, la definición tradicional yo encontré en varios aspectos, en el aspecto filosófico, que se surge de un acuerdo con los nuevos tiempos, una filosofía eminente. En el aspecto político, es que se logran crear en los estados modernos, de este modo, o sea, moderno, de lo moderno que surge de lo antiguo. Así pues, también investigué que hoy las personas tienen a fundamentar sus creencias éticas, ahora sí que en sus principios, sentimientos, deseos o creencias, ¿no? Ahora sí que ya es dependiendo de lo que como personas creamos, sentimos o deseamos. Y bueno, me gustaría recalcar, bueno, me gustaría hablar del video de la doctora de la Cortina y su definición etimológica.
bueno, que ella también nos comenta, como comentaba mi compañera Jessica, que ética viene del griego ethos, que con significado de carácter y de costumbres. Y bueno, ya nos comenta que los cuales el carácter y las costumbres no nacemos con ellos, sino a través de una repetición de actos nos generamos un carácter, pero no solo nos generamos un carácter así, porque sí, ¿no? Ya apareció un carácter, ya tenemos carácter, no, sino que nos generamos un buen carácter que es necesario. Y entonces, por lo tanto, la ética refiere a cómo nos formamos un carácter, un buen carácter. Y lo que se parece tanto ética y moral es que se hace un uso de valores, ¿no? Existe una reflexión sobre los valores que estamos dispuestos a encarnar, ¿no? O sea, por cuál vamos a apostarles, por cuál vamos a, ahora sí que como dicen, ¿no? A echar toda la carne al asador, ¿no? Y en tradicional, dijo la doctora una frase muy, muy bonita que me gustó mucho y que es que comentó que es la base de la ética moderna, en la cual dice que trata a la humanidad siempre en tu persona y en la de cualquier otra, de modo que la trates como un fin y no solo como un medio. Entonces, esta frase es la base de la ética moderna y es la base no solo de la ética moderna, de la dignidad humana y de los derechos humanos. Creo que sería todo, maestra. Sí, Sí, muchas está gracias. excelente. Esta frase que menciona la doctora de la Cortina, la doctora se declara totalmente kantiana, ¿no? Kant este, es un referente fundamental para la ética moderna y vamos a ver por qué le llamamos moderna. Se supone que vamos a pensar lo que en términos lineales de la historia, la época moderna se inaugura en el siglo XVII con la Ilustración, ¿no? Está el periodo del Renacimiento, surge el periodo de los ilustrados, de los enciclopedistas, y ahí está Kant. Kant escribe en 1740 y algo, por ejemplo, eh, tiene 4 textos que son como importantísimos en Kant, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio y la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es a lo que alude la doctora de la Cortina. Y ahí justamente Kant expone este referente sustancial, ¿no? En términos de ética moderna, digo, se le llama así porque está instaurado en el periodo de la Ilustración, no porque sea moderna de hoy en día, sino porque desde la Ilustración, cuando Kant lo plantea, tiene que ver con un sentido de la ética en donde Kant lanza como erige estos postulados, ¿no? A partir de los cuales incluso se entiende nuestra contemporaneidad, ¿no? Vamos a decir, tratar a otro siempre como un fin y no como un medio, ¿no? O sea, el otro no está aquí para complacerme, no está aquí este, eh, para cumplir mis caprichos y mis deseos, para satisfacerme. Y lo podemos pensar en cualquier área de la existencia, por ejemplo, en términos económicos, en términos de la industrialización, por ejemplo, en términos amorosos, en términos filiales, con respecto a la familia. O sea, el otro no es algo que me sirva para que yo alcance la felicidad, para que yo alcance el triunfo, el éxito. El otro no es un medio por el que yo puedo pasar encima y entonces construir, ¿no? Mi felicidad o mi satisfacción. El otro es un fin en sí mismo, como yo, ¿no? El otro debe ser sujeto también de derechos y de dignidad. El asunto de la dignidad también es algo de lo que vamos a abordar. Sí, es maravilloso esta postura kantiana que tiene Adela Cortina y la manera en cómo lo plantea. Muy bien, Arrieta Flores, por favor. No es cierto, está primero Rojas Muñoz. Sí, maestra. Bueno, yo en mi investigación lo que pude encontrar es que también comparte sus raíces con el término etología. Y es ¿cómo se llama? Es lo que decíamos del costumbre y hábitos o razonamiento. Y también lo que me llamó mucho la atención es de que hubo como un pequeño debate, problema entre si era moral o ética. Esto lo vi por Cicerón, que también empleó algo así, sobre que propuso eso, de que se llamara moral el estudio del carácter humano. Ahora, también lo de la definición tradicional es de que me parece interesante que estudien la base del carácter humano, el distinguir el bien del mal, sus valores y su moral,
que como decía mi compañero Josué, es la moral y la ética, lo único que los entrelaza serían los valores que el ser humano conlleva. Y eso sería todo. Muy bien, excelente. Cuando decimos definición tradicional, ¿qué es lo tradicional? ¿No? ¿Dónde surge lo tradicional? La tradición tiene un punto de referencia. Y cuando hablamos de tradición, en filosofía, por ejemplo, podemos hablar de la tradición griega, ¿no? Y de cómo esta tradición trasciende el tiempo. Vamos a pensar, por ejemplo, en lo que comentaba Josué, ¿no? Este corolario, ¿no? Eh, este principio ético de tratar al otro como un fin en sí mismo y nunca como un medio, eso es un principio ético. Pero la moral tiene, vamos a decir que eh, ciertas discontinuidades. Y nosotros podemos observar cómo la moral, por ejemplo, tradicionalista de la época victoriana, no es la misma que la moral que tenemos el día de ahora. Y no es la misma que la moral que regía, por ejemplo, la época de Cicerón, de Séneca, de estos autores a los que comenta o que alude José Eduardo, ¿no? Tiene que ver más bien con cómo es que la moral se transfigura a lo largo del tiempo, se reconstituye y se retoma o se abandonan ciertos valores y se retoman otros. Eso también es muy importante. Ahí, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo es que hay una diferencia entre ética y moral, pero vamos a ver también cómo lo analiza la doctora Cortina. Ahora sí, a Rita Flores, por favor, Alan. Bueno, lo que yo investigué como definición etimológica es que la palabra ética proviene del ethos, que significa manera de hacer o adquirir las cosas, y del sufijo ico, que significa relativo a. Y pues bueno, la palabra se refiere a la rama de la filosofía que estudia la moral y la manera de juzgar la conducta humana. Y en definición tradicional, lo que investigué es que la ética es un análisis crítico de la moralidad y de los factores morales que guían la conducta humana, ¿no? Esto que estaban diciendo, que definir lo que es bueno y lo que es malo. Y también la ética, pues bueno, se refiere a los valores, las reglas, los deberes y las virtudes que tienen las personas entre las personas y entre el ecosistema. Muy bien, excelente. Yo no sé si solo tengo ya una mano más levantada y según veo en el Classroom, la mayoría ya entregó, 35 personas han entregado. Entonces creo que hay más comentarios sobre esto. Muy bien, sí, aquí Alejandro, valdría la pena revisar todos estos conceptos, ¿no? De virtud, valores, todos estos conceptos que pareciera no son muy propios, ¿no? Que nos parece que conocemos, pero indagar sobre en qué consiste cada uno de estos nos va a ampliar muchísimo mayor el panorama. Y justo lo que vamos a hacer cuando revisemos a diferentes autores es indagar, por ejemplo, qué está entendiendo este autor por virtud, qué está entendiendo este autor por valor, por bien, por bondad, etcétera. Muy bien, Denise Guzmán Ordóñez. Denise, no sé si tienes apagado tu micrófono. Bueno, ahorita en lo que resuelve Denise el asunto, voy entonces con Arcos. Roberto. Bueno, yo lo que investigué de ética etimológica fue casi lo mismo, que proviene del griego ethos, pero también investigué que para los romanos, bueno, ellos traducían ética como moralis, o sea, porque tenía casi el mismo significado. Moralis viene de los mores y los mores viene de moralitis, que significa moralidad, el carácter del hombre. Y ética tradicional, yo lo definí como, bueno, yo entendí que es, bueno, es un conjunto de varias cosas que te hacen un criterio para determinar qué es bueno y qué es malo, qué es justo y qué no es justo.
Y bueno, estas cosas que en conjunto te hacen el criterio, yo las, las ordené en dos cosas, que serían los valores, como la honestidad, la humildad y todo eso, y las virtudes, como la cordura. Muy bien, aquí ya podríamos hacer una discriminación, ¿no? Y comenzar a colocar, por ejemplo, cuando hablamos de ética, hablamos de qué? De valores, ¿no? De virtud, ¿no? Etcétera. Y cuando hablamos de moral, ¿de qué hablamos? Muy bien, Sofía, por favor, Salinas. Sí, lo que yo investigué de la tradicional es que es como la libertad de actuar conforme a las normas objetivas de la moralidad, que es como la moral con la que actúa el hombre en base a su naturaleza. Y eso es lo que busqué. Sí, 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 muy bien. Vamos a tratar de pensarle entonces, si pudiéramos hacer una lista, ¿no? De cuáles son aquellos conceptos que aborda la ética y cuáles son los conceptos que aborda la moral y cómo éstas se entrelazan. Vamos a tratar de identificar esto. Denise, no sé si ya sirva tu micrófono. Creo que no, pero lo voy a leer por acá. Dice Denise, la ética y la moral es una de las ramas más antiguas de la filosofía, dedicada al estudio de la conducta humana, expresada en conceptos como lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la virtud, la felicidad, el deber, así como en los sistemas de valores que dichas categorías sostienen. Aquí, en estas cosas que ustedes investigan, ¿no? En estas cosas que indagan sobre cómo definir, ¿no? Ética y moral. Cuando tú utilizas esta definición, Denise, ¿no? De entre la ética y la moral, es una de las ramas, ¿no? Pareciera que esta proposición conjuntiva, ¿no? De la ética y la moral las estás entendiendo juntas. Es decir, que no hay distinción entre ellas porque ambas se dedican como ramas de la filosofía y ahí habría que decir que la moral no es una rama de la filosofía, si bien lo es la ética, dedicadas a este estudio. Ahora, la moral no se dedica propiamente a un estudio, porque la moral radica justamente en la filosofía práctica, ¿no? Es decir, cómo es que yo aterrizo o cómo es que yo llevo a la práctica este concepto que estoy reflexionando sobre desde la ética, por ejemplo, el concepto de la virtud, ¿no? El concepto del hábito, cómo esta reflexión ética sobre el hábito me permite en lo moral actuar como un sujeto virtuoso. No sé si me explico. ¿Alguien más? Porque muchos entregaron tarea. ¿Quién más? ¿No? ¿Nadie? Bueno, voy con Castilla y si no, pues ya yo les doy algo de material y con eso terminaríamos. Ajá, Castilla Aguilar, por favor. Sí, entonces se podría decir que se define la ética como más teórico, ¿no? Lo que la teoría de lo correcto, lo incorrecto, y la moral ya sería como el cómo lo haces tú, cómo lo aplicas tú a a la vida diaria. Se podría decir que esa es la definición, ¿no? Eso por un lado. Ahora, pero me parece que la doctora de la Cortina lo expone de otro modo y ahí es a donde quiero llegar. No sé si alguien más vio su video de la doctora de la Cortina. Bueno, voy a leer este que es de Beltrán Soto. Dice Beltrán Soto, Aristóteles decía en la ética, me imagino que en la ética nicomaquea, algunos creen que los hombres llegan a ser buenos por naturaleza, otros por el hábito, y justo la doctrina, y otros por hábito, y justo la doctrina decía que la doctora Adela, perdón, decía que la ética es el conjunto del carácter con el cual nacemos y las costumbres, las cuales se generan por hábito. Eso está excelente. Este comentario, ¿no? de Frida, que yo les pido, por favor, sería idóneo que abrieran su micrófono,
Esto es importante porque Kant, ¿no? La doctora de la Cortina se declara kantiana, es decir, tiene una, no solo un gusto, ¿no? Sino que se da cuenta de que los argumentos que Kant ofrece para sostener la ética son los más adecuados, ¿no? Los que se adecúan mejor a la manera en cómo nos relacionamos entre seres humanos. Y Kant es un gran estudioso de Aristóteles, ¿no? Aristóteles, justo en la Ética Nicomaquea, considera que los hombres no nacen malos, ¿no? Uno no nace siendo el peor de los individuos, sino que nacemos, voy a decir así, con cierta naturaleza. La naturaleza de la serpiente sería a lo mejor clavar los colmillos, ¿no? Soltar un veneno. La naturaleza del perro sería ladrar, ¿no? La del alacrán a lo mejor también picar. Esta es nuestra naturaleza. Nacemos con ciertos, no sé, ¿no? Con ciertos mecanismos de defensa, ¿no? Y algunos tienen un cierto, voy a decir que carácter, ¿no? Algunos somos un poco iracundos, ¿no? Otros somos a lo mejor desarrollamos la celotipia, ¿no? Somos muy celosos, somos muy posesivos, tendemos a lo mejor a la flojera, ¿no? A la vagancia. Diría Aristóteles, nacemos con cierta naturaleza de la que venimos constituidos, pero eso no nos hace malos. Lo que nos hace malos es justamente en la formación de nuestro carácter, que tiene que ir de acuerdo a el reconocimiento de mi naturaleza. ¿Cómo es que yo, dice aquí, y cómo las costumbres se van a generar por este hábito de lo que hacemos constantemente? Ahora, si yo me doy cuenta de que soy una persona iracunda, ¿no? Una persona que tiende a enojarse con facilidad y aventar y gritar, y, ¿no? Como tipo Hulk, diría Aristóteles, bueno, esta naturaleza me puede llevar a cometer actos malos, ¿no? Pero ¿cómo es que la ética justamente me sirve para reflexionar sobre mi naturaleza? Bueno, ahí diría Aristóteles, si yo quisiera perfeccionar, ¿no? Salir un poco de esta naturaleza que me trae vicisitudes, que me trae problemas, debería de abandonar entonces este mal hábito, ¿no? Que fomenta esta naturaleza, quizá a lo mejor que no es bien aceptada incluso por mí mismo. Y estas costumbres, este ir haciendo algo diferente, me va a llevar entonces a una práctica real de la ética, ¿no? Por eso es que en el programa de la asignatura, incluso a la ética se le considera como una filosofía práctica. Y ahí es donde la ética y la moral adquieren un significado más o menos similar, ¿no? En el sentido de que justo, ¿no? Así como lo comentaba el compañero, tiene que ver con cómo es que creo que fue ya él, ¿no? Tiene que ver con cómo es que la moral va a ser esta puesta en práctica del principio ético. Esa sería la idea. Pero en términos generales, habría que considerar más bien que la ética va a ser una reflexión sobre problemas morales serios, ¿no? Ustedes se recordarán que hace poco, por ejemplo, que estaba toda esta discusión sobre la despenalización del aborto, ¿no? Y que la Suprema Corte de Justicia, al proponer esto como algo que forma parte de las leyes de una comunidad, ¿no? De una nación, ofrecía argumentos para defender la idea de que el aborto tiene que ser despenalizado. El aborto es un problema moral, ¿sí me explico? Que se aborda desde la ética, desde la política, desde la teoría de la justicia. No se puede hacer, no se puede explicar, problematizar moral, no se puede tratar de defender, argumentar moralmente un problema moral. No sé si me explico. El problema moral está, ¿no? Porque radica en, ya no en términos a lo mejor de política, ¿no? De la despenalización, es decir, de ponerle una pena o un castigo a alguien, sino desde la ética, podremos decir que una persona que asesina o que no asesina o que no es asesinato, etcétera. Todo esto de lo que se habla en torno al problema del aborto como un problema moral, no se puede moralizar. Entonces, se tiene que abordar desde un
una perspectiva más amplia, una perspectiva mayor que nos permita ofrecer razones, y no solo razones, sino buenas razones para defender la postura. Y estas buenas razones vienen de principios éticos. Entonces, desde la ética es de donde reflexionamos, ¿no? O desde la política, desde la teoría de la justicia, cómo abordamos el problema moral. Y de ahí, no sé si recuerden que también, más o menos, no sé, fue una noticia de hace como un mes, yo creo, ¿no? Y un párroco, ¿no? De una iglesia, no sé si en Coahuila o en Sonora, ahí, no sé si ustedes vieron las noticias, hacía aseveraciones muy contundentes, ¿no? Me parece que en una iglesia católica, acerca de que la mujer que aborta deberíamos de matarla, ¿no? Porque es una mujer asesina, ¿no? Y a estas personas no sirven para nada. La mujer que aborta está seca, ¿no? No, su vida no tiene sentido, etcétera. Y bueno, eso es moralizar un problema. No sé si me explico. Eso es moralizarlo porque decir quién es bueno o quién es malo en función de tal cosa es moralizar un asunto. El problema es moral, pero si lo explicamos moralizándolo, nos genera un conflicto. Más bien tendríamos que abordarlo desde la ética, ¿no? O desde la teoría de la justicia. Y obviamente, yo veo una serie de críticas a este párroco, porque obviamente entre ellas, ¿no? Muchas más, acerca de cómo es posible que alguien pueda pensar que una mujer que no tiene hijos no sirve para nada, ¿no? Que es una mujer seca. Entonces limitaríamos a la mujer al rol únicamente de ser procreadora, ¿no? Y ahí podríamos decir, bueno, ¿y dónde radica su dignidad, ¿no? Su capacidad de elegir, su libertad, ¿no? Su libertad de expresión, etcétera. Entonces, libertad de expresión, dignidad, todo esto son, vamos a decir que teorías o conceptos que se abordan desde la ética para atender este problema moral y no moralizarlo y quedarnos con el asunto de, bueno, pues es que yo opino que es bueno o yo opino, porque la opinión aquí no sirve, ¿no? Esta opinión de este señor es simplemente un punto de vista de una persona que no está justificado, ¿no? Bueno, entonces me parece muy atinada esta idea de cómo la costumbre, o sea, cómo el hábito constante nos permite primero revalorar quiénes somos. Si yo no sé, si yo no conozco quién soy, ¿no? ¿Cuál es mi naturaleza, ¿no? Así como la serpiente tiene una naturaleza, ¿cuál es mi naturaleza? Entonces, creo, no sé si alguien va a comentar algo más. Bueno, porque ya quería cerrar un poco la clase con este comentario, pero voy con Silva Escamilla, por favor. A Mauri. Sí, maestra, buenos días. Bueno, nada más quería comentar que me pareció, bueno, que en el video, bueno, lo que entendí del video es que para tener un buen carácter se es necesaria la ética, ya que esta pues nos ayuda precisamente lo que acaba de decir usted, como, bueno, este es como que estudia el bien y el mal y precisamente para tener un buen carácter se es necesaria la ética, ¿no? La práctica, La ¿no? práctica. Excelente, sí, muy bien. Rivera Ay, no le vi. Rivera Martel. Sí, también dice la persona del video que para tener una buena moral alta se necesita de dos polos, que es la justicia y la felicidad. Sí, exacto, esto de la moral alta, ¿no? Hay que considerar que los griegos, ¿no? Tenían esta idea de que el alma, ¿no? Y esto lo vamos a revisar con Sócrates. El alma es este punto medular, ¿no? Esta cosa, ¿no? Que está dentro del ser humano, que nos define como personas. En el alma está nuestra naturaleza. Por eso es que los griegos, en esta concepción incluso, que en la que está pensando la doctora de la Cortina, tiene que ver con lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? El espíritu, podríamos decir. Y lo que buscaban justamente esta tradición filosófica, ¿no? Griega y grecorromana, todavía hasta el siglo II antes de Cristo, antes de que se instaurara la religión propiamente, en la Grecia antigua, este asunto de la perfección del alma tiene que ver con cómo es que yo, a través de mis acciones, voy
perfeccionándome, ¿no? Y la perfección no radica en santificarse, beatificarse, ¿no? O que todo el mundo lo alabe a uno, no, 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 sino como tenemos ejemplos de personas, ¿no? Hay que pensar en Mahatma Gandhi, por ejemplo, ¿no? En Martin Luther King, en personas que han trascendido a lo largo de la historia porque tenían como meta esta perfección, que sabemos que a lo mejor no se puede alcanzar, ¿no? Sería también como muy frustrante estar queriendo mejorar cierta situación que a lo mejor no tiene solución, pero sí hay en un hábito constante la posibilidad de pensar y de ser de otro modo, para aspirar a esta moral alta, ¿no? Esta moral que rescata el asunto de la dignidad del otro, sobre todo también, ¿no? Y por acá, Ayala, es que los voy registrando. Dice Ayala, por lo que entendí del video, la ética abarca varios valores como la justicia, la felicidad y también abarca varias ciencias. Y es que, a ver, vamos a pensarlo así. Hay una ética, de hecho, si lograron ver el video hasta el final, me parece que las grandes aportaciones de la doctora de la Cortina radican justamente en la ética empresarial, ¿no? Es decir, en la ética que se pone en práctica en un contexto en el que se le ve al otro justo como un medio, por ejemplo, en el trabajo. O sea, en el trabajo es más claro observar cómo el trabajador, ¿no? El obrero, ¿no? Forma este cuerpo de material humano que sirve para ciertos fines, ¿no? El obrero es como la mano de obra que decimos, ¿no? Barata además en nuestro país, ¿no? En muchos sentidos, que sirve como un medio para crear un fin, ¿no? Para que el capitalista, para que el empresario produzca sea dueño de las condiciones objetivas del trabajo. Y con esto me refiero a que el trabajador, ¿no? Es solamente un medio, es un objeto que crea otro objeto para que el empresario entonces produzca mayor riqueza. Que ese también es un problema en economía y en política serio. Vamos a leer nosotros a Marx algo referente a ese asunto. Entonces, ahí, por ejemplo, la ética pues está comprometida en todas las áreas de nuestra existencia. Hablamos de ética laboral, ¿no? Hablamos de ética, por ejemplo, en la impartición de clases, en la UNAM, por ejemplo, que se respeta una autonomía, ¿no? Hablamos de ética cuando nos relacionamos amorosamente con otra persona, hablamos de ética en el seno de la familia, hablamos de ética en política, ¿no? En sociología, y en cualquier área de conocimiento, en medicina, por ejemplo, ¿no? Con la ética del médico que surge justamente de esta, ¿cómo le llaman ellos? Hacen como una especie de declaración solemne ay, ¿cómo le llaman? Del juramento hipocrático, ¿no? Es decir, de cómo el médico tiene que jurar solemnemente, ¿no? Porque Hipócrates es un referente de la medicina en términos de ética, ¿no? Entonces, hay ética en todas las áreas de nuestra existencia, por eso es importante que el día de ahora nos quede claro de qué va la ética, ¿no? Sobre qué vamos a hablar y de dónde vamos a partir. Muy bien, López Zúñiga. Dice, también menciona los valores que a algunos les damos mayor peso, pero lo difícil de ellos es de su cumplimiento. Ah, exacto, ¿no? Ella utiliza unos conceptos que no tengo muy frescos, pero habla de que es muy difícil ser un sujeto de discursos verdaderos, así lo voy a decir, es decir verdad no es lo mismo que actuar con verdad, ¿no? Es decir, practicar efectivamente ser un sujeto de dignidad, ¿no? Ser un sujeto de actos buenos, generosos, cordiales, virtuosos en general. Vamos a revisar este asunto de la virtud, ¿no? Porque se ramifica según la considera Aristóteles. Ser un sujeto de estos actos no es lo mismo que decirse ser un sujeto de estos actos. No sé si me explico. Hay un capítulo muy, muy gracioso
Malcolm, el del medio, por ejemplo, cuando todos los Krillin, todos sus cuates, ¿no? Lo tienen como por un dios, ¿no? Lo quieren, le tienen como mucha admiración, ¿no? Porque, pues, intelectualmente hablando, es grande, ¿no? Es admirable como la capacidad que tiene. Pero resulta que cuando se relaciona con otra persona, ¿no? En términos amorosos, esta otra, él tiene como esta naturaleza de ser posesivo, ¿no? Y de sentir como muchos celos, ¿no? Y entonces mientras sus amigos están así alabándolo, ¿no? Y como idealizándolo, el otro está golpeando a un niño que se acerca a la niña que a él le gusta, ¿no? Entonces, decirse sujeto de dignidad no es lo mismo que ser un sujeto de dignidad. Eso me parece también muy, muy, muy atinado y creo que es algo que también nosotros vamos a revisar, ¿no? En este asunto de el cumplimiento, ¿no? De lo dicho. O sea, de hasta qué punto lo que yo digo realmente me hace un sujeto que tiene una coherencia entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Luego, Mayora Flores, voy a terminar yo creo que con esto. Mayora Flores dice, a mí lo que se me hizo importante del video fueron los puntos importantes para la ética que son, si estás dispuesto a recibir, también debes estar dispuesto a dar. Y el otro que dice que si quieres derechos, necesitas tener deberes. Este asunto de los derechos y las obligaciones lo vamos a ver también en un tema más adelante. Y dice Cervantes González, también se dice que los romanos se regían en base a las costumbres y principios de sus antepasados, ya que eso era lo que consideraban virtuosos y moral, por lo cual entre más antigua, más importante era. Pues ahí el problema que vamos a reflexionar justo es cómo, eh, cómo la ética, a pesar del tiempo, en esto que decía Luis Ángel, ¿no? De la máxima kantiana de tomar a los, no sé si fue Luis Ángel, de ver al otro como un medio y no como un fin, que va a ser más bien la ética, por ejemplo, del periodo de la industrialización, ¿no? Y cuando Kant dice que no, o sea, la idea es que veamos al otro como un fin y no como un medio, eso obviamente va a hablar mucho de nuestra realidad, ¿no? Y nos va a explicar mucho hasta qué punto en realidad hablamos de evolución, ¿no? Hablamos de superación, de lo arcaico, ¿no? De lo que nos ha atado, por ejemplo. Y luego, espérenme, Franco, ya vamos a terminar. No, de hecho ya terminamos. Les voy a pedir a Franco, Gaspar y Monsalve que le tomen captura de pantalla de sus comentarios, por favor, porque con eso empezamos la próxima vez y los mandan ahorita al WhatsApp. Bueno, entonces, para finalizar, les voy a subir ahorita lo que vamos a trabajar de Sócrates y algo que me parece importante y con lo que vamos a inaugurar el curso. Si nosotros el día de ahora, ¿no? En este momento nos planteáramos cuál es el asunto más importante en el terreno de la ética que tenemos que abordar. De todo esto que hemos dicho, ¿cuál es el asunto más apremiante? ¿Cuál es aquello a lo que le debemos de dedicar un estudio pormenorizado para que nosotros podamos entender todo lo que nos acontece? ¿De qué tendríamos que hablar? Acá, para comenzar el curso, vamos a hablar entonces de nosotros mismos. Vamos a revisar primero entonces quiénes somos, qué proyección tenemos de nuestra vida, ¿no? Si realmente conocemos nuestra naturaleza, nosotros somos un proyecto. Estudiar ética, ¿no? En segundo año de bachillerato es fundamental porque es un proceso en el que tú estás construyendo tu personalidad. Entonces, es importante, antes de que intentemos comprender el mundo en términos políticos, económicos, sociales, ¿no? Culturales, etcétera, es importante primero que nosotros definamos quiénes somos, qué tipo de sujetos somos, qué tipo de personas nos estamos construyendo, cuáles son nuestros hábitos. Ahora, si nosotros consideramos este aspecto, vamos a llegar a un tema importante que vamos a abordar entonces con la siguiente lectura. Sí, la participación es por comentarios, Silvia. Entonces, tómenle por favor captura de pantalla a sus comentarios. Iniciamos con eso la próxima clase y también iniciamos con la lectura del siguiente autor, que es Platón, que en realidad vamos a revisar a Sócrates en boca de Platón, y traten de hacer el ejercicio, por favor, indagar primero vida, obra, contexto histórico y filosófico del autor. Bueno, entonces,
Con eso nos quedamos. Muchas gracias. Para la siguiente ya tengo yo una lista, ya les paso lista y ya ahí pueden ustedes ver sus participaciones. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, maestra, que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Maestra, Hasta una luego. pregunta. Sí, Ya ve Amaury. que participé por, así, digamos, hablando. Sí, ¿No cuenta igual mi participación? sí, claro, de hecho eso es la ¿Sí? participación, sí. Ah, ok, gracias, maestra. Es que como No, ¿de qué? no puse nada en los comentarios. Ah, no, no te preocupes. De hecho, los comentarios también los considero, pero Ah, ok. considero, siempre, si hay muchos comentarios y manos levantadas, le doy más participación a las levantadas y si me da tiempo, anoto los comentarios. Gracias, maestra. Que tenga buen No, día. ¿de qué? Igualmente, hasta luego.